Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Control TV, el programa de la Defensoría del Televidente del Canal TRO. Les cuento que hace una semana se desarrolló el 6º Congreso Interamericano de Defensoras y Defensores de Audiencias OID. En esta oportunidad se hizo de manera virtual y pues en este hubo conferencias, conversatorios y homenajes a personas que han estado trabajando por años en pro de las audiencias. Uno de estos conversatorios pues tuvo que ver con las audiencias y su reglamentación en América Latina. Allí participaron especialistas de México, Brasil, Colombia, Argentina y pues ellos nos dieron su punto de vista respecto a este tema. Pero antes pues saludemos a Mario Mantilla, quien estuvo a cargo de este congreso y era el presidente de esta organización OID. Hola Mario, buenas noches y bueno, cuéntenos cómo fue el balance de este congreso donde pues finalmente entregaste la presidencia de esta importante agremiación OID. Hola Maye, ¿qué más? Pues un balance muy positivo porque, bueno, además de tener la posibilidad de reunirnos con, bueno, defensoras y defensores de las audiencias de América Latina, pues trabajamos un tema en particular que nos llamó mucho la atención, que tenía que ver con la representación de los jóvenes en los medios de comunicación, a partir precisamente de algunas situaciones sociales que hemos visto y que, digamos que las juventudes consideran que no se sienten representados de una manera completa, digámoslo así, plural. Y de cierta manera, pues han migrado, ¿no?, hacia las plataformas digitales, hacia las redes sociales. Entonces, para nosotros fue muy interesante poder contar con invitados, como tú lo decías, de México, de Brasil, de Argentina y acá de Colombia. La transmisión que hizo el Canal TRO, porque tuvimos varios aliados, pues se centró en los derechos de las audiencias en cada uno de estos países, cómo se está manejando. Entonces, eso lo trabajaremos más adelante, ¿no, Mario? Claro que sí, Mario, porque pues primero contémosle a los televidentes qué es la OID, cuál es la función de esta importante agremiación, para qué sirve, qué países hacen parte de esta. Entonces, en la siguiente nota conozcamos más de la Organización Interamericana de Defensores y Defensoras de Audiencias. La Organización Interamericana de Defensoras y Defensores de las Audiencias, OID, es una organización no gubernamental con perspectiva de derechos humanos, conformada por docentes e investigadores en el área de la comunicación, representantes de organizaciones sociales, exdefensores y defensoras de las audiencias en ejercicio de América Latina. Su objetivo es aunar esfuerzos en pro de los derechos humanos a la comunicación, ejercicio de manera libre y responsable. La defensa de los derechos de las audiencias y la alfabetización audiovisual son retos permanentes de la asociación, así como la revisión de las políticas que en materia de comunicación se implementan en América Latina. Entre el 15 y 16 de septiembre del 2021, la OID, en cabeza de Mario Mantilla, defensor del televidente del Canal TRO, Santander, Colombia, se realiza el 6º Congreso Latinoamericano que ha sido llamado la representación de los jóvenes en los medios de comunicación, con conversatorios y transmisiones online a través de su fanpage de la OID y los medios de comunicación y universidades aliadas, abordando las siguientes temáticas: representación de las audiencias jóvenes en los medios públicos de Argentina, derechos de las audiencias jóvenes en cubrimientos de manifestaciones sociales, caso Colombia, derechos de las audiencias jóvenes en contextos de pandemia, hábitos de consumo audiovisual de los niños y adolescentes en Colombia, prácticas de mediación parental, implementación del Código de Ética para los medios públicos. Bueno, pues ahí teníamos una mirada un poquito más abierta de lo que es la OID, esta importante agremiación pues que está trabajando en pro de las audiencias. Y bueno, pues para entrar en materia, una de las invitadas que participó pues venía de México, Adriana Solórzano. Mario, te escuchamos, ¿qué podemos contar de ella? No, pues Adriana fue presidenta de la Asociación Mexicana de Defensorías de Audiencias, AMDA. Actualmente hace parte del grupo de profesionales de Radio Educación de México y sigue siendo integrante de la Asociación Mexicana de Defensorías de Audiencias. Y ella nos habló precisamente de una lucha que tuvieron muy fuerte, muy interesante, para que la autorregulación, pero una regulación
digamos que bajo algunos parámetros dentro de los medios de comunicación se diera, es decir, para que existieran códigos de ética, manuales de estilo y para que las defensorías de audiencias tuvieran participación en, bueno, digamos que en el seguimiento, ¿no? Al cumplimiento de esos manuales de ética. Ganaron un amparo legal en México y sobre ese tema nos hablan. Pues muchas gracias a Canal Tro por el espacio, por sumarse a este congreso que nos convoca y nos hace tan felices. Pues yo voy a entrar en materia sobre un tema que en México pues ha causado revuelo, porque en mayo pasado se logró una sentencia histórica de parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que bueno, reafirmó lo que ya un tribunal y un juzgado habían establecido, y que tiene que ver precisamente con la protección de los derechos de las audiencias. Al igual que Colombia, en México tenemos un sistema, como tú lo llamaste, descentralizado. ¿Qué quiere decir? Que cada medio de comunicación tiene a su defensora y defensor de las audiencias. Toda la radio abierta o la televisión abierta lo tiene. Esto pues fue a partir de la reforma constitucional de 2013, o sea, no tiene mucho tiempo, ustedes nos ganan en experiencia, ustedes lo tienen desde el 96, si mal no recuerdo, aunque solamente en el caso del televidente. En México es para radio y para televisión abiertas una obligación, tanto medios públicos como medios de uso comercial. Bueno, pues a partir de 2014 comienza a funcionar digamos, modelo que, al igual que Colombia, es corregulatorio, que quiere decir es por mandato de ley. No es autorregulatorio como puede pasar en Europa, que es por voluntad de los medios de comunicación. Se emitió una ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión, y en esa ley se estableció que la radio y la televisión debía tener a su defensora de las audiencias o su defensor. Aunque el espíritu es autorregulatorio en el sentido de que se permite que los medios de comunicación puedan elegir libremente y remover libremente a sus defensores y defensoras de las audiencias, y en efecto no es punitivo, y se le da una gran libertad a los medios de comunicación con respecto de cómo pueden proceder estas defensorías de las audiencias, lo cierto es que al estar en mandato de ley debe existir una autoridad garante, es decir, el Estado tiene que ser esa autoridad garante y tiene que tener manera de verificar que se esté cumpliendo la ley y que de verdad se proteja los derechos de las audiencias. El problema en México fue que esa autoridad garante originalmente estaba depositada en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, quien debía emitir unos lineamientos que de alguna manera pues iban a ser un eje rector para estandarizar las prácticas en las defensorías y lograr pues un mínimo de actuación que diera esta garantía a los derechos de las audiencias. Lamentablemente pues se interpusieron algunos recursos que en México son pues controversias constitucionales, cuando los propias instituciones del Estado consideran que una ley pues está violando la Constitución. Se emitieron precisamente esta controversia constitucional, y ¿qué es lo que generó? Que el IFT perdió después de un proceso largo que incluyó una reforma incluso en la ley, porque estas controversias constitucionales ni siquiera llegaron realmente a ser consideradas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque el Congreso hizo una modificación tal que dejó totalmente sin posibilidad de actuación al IFT, ni para emitir lineamientos, ni para ser garante, y eso también nos llevó a una situación un tanto inconveniente con respecto a que había medios donde las defensorías podían estar actuando muy bien, podían estar trabajando muy bien con todo el apoyo de los concesionarios, o aquí le llamamos así a quien tiene pues a su cargo una frecuencia de radio, de televisión, que la tiene asignada. Podían estar funcionando muy bien, pero podría haber medios donde no. Bueno, pues muy interesantes estas experiencias que nos contaron desde México, de cómo han trabajado ellos todo este proceso de las audiencias. Vamos a nuestra primera pausa, pero cuando lleguemos también estaremos conociendo experiencias de Brasil y Argentina. Ya regresamos.
Continuamos en Control TV, hoy charlando acerca del sexto Congreso Latinoamericano de la OID, que es la Organización Interamericana de Defensoras y Defensores de las Audiencias. Tuvimos la oportunidad de coordinar este congreso desde la ciudad de Bucaramanga, pues un congreso que tuvimos como invitados a personajes de Argentina, de México, de Brasil, de Colombia, charlas, clases magistrales, y el apoyo también de diferentes instituciones, tanto educativas como de medios de comunicación, por ejemplo, el Canal TRO. Y precisamente sobre esta transmisión que hizo el canal en la jornada del miércoles 15 de septiembre en la tarde, vimos ya en la primera parte de este programa la intervención de la maestra Adriana Solórzano. En esta segunda parte, bueno, vamos a presentar la intervención de Yosetti Márquez de Brasil en primera instancia y posteriormente de Miriam Lewin de Argentina. Yosetti Márquez ha sido defensora, por supuesto, de audiencias en Brasil, pero los cambios políticos en este país han hecho que retrocedan en materia de derechos de las audiencias. Prácticamente en estos momentos no hay unas defensorías consolidadas en nuestro vecino país, pero se está trabajando también en veedurías de corte ciudadano. Y sobre esta situación nos habló Yosetti Márquez. Yo estoy escuchando y sintiendo una tristeza por mi parte, por Brasil, porque acá nosotros, con el gobierno oscurantista que tenemos ahora, la comunicación pública, que era una esperanza para se democratizar, por lo menos en parte, la relación con los medios, simplesmente ahora ya no se puede decir que son medios públicos, porque hacen solamente la publicidad del gobierno. Y la ouvidoria, como saben los compañeros y compañeras de OID, yo estaba en ouvidoria de los medios públicos de Brasil. La iniciativa privada no los tem, desde 2011 como adjunta solamente para TV Brasil e depois por mais 4 anos, somando 7 anos, à frente da ouvidoria. Então, a esperança de que se podia fazer movimento como se vê agora em Argentina, em México, Colômbia. Em Brasil, nós temos a tristeza de dizer que se foi tudo cerrado. Então, a ouvidoria que está agora hace o juego do governo de la hora, porque lhe interessa o cargo, de estar no cargo. Porque quando sabem também que em 2016, com o golpe que sacou da presidência a presidenta Dilma Rousseff, a ouvidoria, neste ponto em diante, se quedou fragilizada. E hoje não se pode dizer que há uma defensoria de audiências, ou ouvidoria, como chamamos aqui, que defenda os ouvintes, a audiência em geral. Bueno, pues muy interesante todo lo que nos compartieron desde Brasil para conocer pues también cómo está el tema de defensoras, de audiencias en este país. Y es que, Mario, precisamente este congreso pues tuvo unos aliados bien interesantes, como fueron la Universidad Pontificia Bolivariana de Florida Blanca, estuvo la CRC, quien también estuvo compartiendo con nosotros algunas de estos conversatorios, estuvo también, por supuesto, el Canal TRO y, por supuesto, también la Fundación Gabo, quien retransmitió algunas de estas conversaciones bien interesantes. Bueno, Mario, y por parte de Argentina, ¿quiénes fueron nuestras invitadas? Por parte de Argentina, Maya, estuvo Miriam Lewin, quien es la actual defensora del público de este país, prácticamente una institución que hace parte del gobierno y que tiene un carácter, yo diría que ministerial. En Argentina no es como en Colombia, que tenemos diferentes defensorías del televidente, que cada uno de los canales, sino que hay una gran oficina, un gran ente regulador como es la Defensoría del Público. La doctora Miriam Lewin en estos momentos es la actual defensora, y el trabajo que hacen en esta Defensoría del Público es muy interesante, no solo digamos que en el control
o en la regulación, sino también en la investigación. Hacen unos trabajos que ya prácticamente los tiene uno a la mano, ¿no? Vamos a hablar de cómo cubrir manifestaciones sociales, ellos ya tienen un trabajo adelantado. Que los derechos de las comunidades o las minorías, o sobre cómo trabajar temas sobre las mujeres, en fin, la Defensoría del Público de Argentina tiene ya trabajos elaborados y recomendaciones que hacen para que obviamente la comunicación sea efectiva y respetuosa en todo el continente. Vamos a escuchar. Porque la Defensoría del Público, junto con otras organizaciones de periodistas mujeres, como por ejemplo Periodistas Argentinas, ha promovido y ha respaldado iniciativas legislativas que tienen que ver con la Ley de Equidad de Género y Cupo Trans en los medios de comunicación, en principio para los públicos, pero también con esta ley que ha sido aprobada hace muy poco, se van a poder alinear con el respeto a la equidad, y por eso decimos equidad y no paridad. No es simplemente una paridad numérica, sino que las mujeres tengamos funciones de peso en los medios de comunicación, accedamos a puestos editoriales, de decisión de contenidos, a cargos de conducción. Bueno, los medios privados que puedan certificar que están promoviendo la equidad al interior de sus empresas, de sus compañías, van a obtener una certificación de equidad. La ley está por regularse y vamos a ver a qué beneficios impositivos o de pauta publicitaria oficial les va a permitir acceder esto. ¿Cuál era la situación y sigue siendo? Porque la sanción de la ley, la promulgación no solucionó los problemas. Las mujeres somos minoría en los medios de comunicación, a pesar de que somos un 64% de la matrícula en las carreras de comunicación, somos solo un 35% en las redacciones, y estamos siempre en la base de la pirámide, siempre ganando menos que nuestros compañeros varones, siempre ocupando roles subalternos y recluidas, reducidas a trabajar sobre temáticas que no son las temáticas consideradas duras, como política o economía. Siempre educación, moda, estilo, espectáculos, siempre ejerciendo tareas de locución con todo el respeto que nos merecen estas tareas, pero tienen que ser por elección. No tenemos que estar las mujeres reducidas a ocuparnos de determinadas temáticas. Y para terminar te voy a dar una cifra que es espeluznante. En el área metropolitana de Buenos Aires, en las radios AM, una organización feminista ha detectado que el 78% de los conductores son varones. Es decir, es la inmensa mayoría de los envíos radiales que se dedican a la información dura y a los servicios necesarios, que están conducidos por mujeres. Y no es porque no haya mujeres capacitadas. Bueno, entonces ahí teníamos por parte de Argentina esas experiencias bien interesantes. Vamos a nuestra segunda pausa, pero cuando regresemos estaremos conociendo por parte de México y por supuesto de Colombia cómo trabajan ellos todos estos temas de regulación de audiencias. Ya regresamos. Regresamos a Control TV. Hoy estamos charlando acerca del 6º Congreso Latinoamericano de la OIT, la Organización Interamericana de Defensoras y Defensores de las Audiencias. Pues bueno, ya para terminar tenemos dos intervenciones que también fueron muy interesantes, porque nos centramos un poco más en el tema de la representación de los jóvenes y de algunas comunidades, por ejemplo las comunidades indígenas. Y sobre este tema nos habló Gabriel Sosa Plata. El maestro Gabriel Sosa fue presidente de la OIT. Actualmente es el director general de Radio Educación de México. Y recientemente Radio Educación de México coordinó una Bienal Internacional de Radio completísima, y tuvimos la oportunidad de asistir y de escuchar a, bueno, los jóvenes que son los que están realizando unas producciones radiales
muy, muy completas, utilizando todos estos recursos que permite el lenguaje sonoro, ¿no? Efectos especiales, pero trabajando temas de interés. Y también escuchamos a comunidades, a producciones radiales de comunidades originarios de nuestro continente, de comunidades indígenas de México, que son bastantes. Y sobre este tema nos habló Gabriel Sosa. Ahora las y los jóvenes están siendo muy creativos, están haciendo una enorme cantidad de podcasts y se están expresando, es decir, se están apropiando de una tecnología, aprovechando el potencial que nos ha dejado la radio durante muchas décadas, que es el uso, armonía, pues, de todos los elementos que hacen posible la magia de la radio, como es la música, como es la palabra, los efectos especiales y hasta los propios silencios. Y como bien dices, Mario, porque tú fuiste uno de los jurados en una de estas categorías, hubo muchos jóvenes que participaron y hay mucho entusiasmo de seguir aportando a través, ya lo decíamos, de la radio. Ahora en esta ocasión, Mario, y es muy importante que lo sepan también las audiencias que están siguiendo este programa especial, dedicamos la Bienal de Radio sobre todo a las radios comunitarias e indígenas. ¿Quiénes son los que están haciendo estas radios? Pues en realidad son las y los jóvenes indígenas y los que hacen trabajo comunitario. Ellos son los que le están dando un impulso, un motor muy importante, y parte de los derechos de las audiencias es no solo pues esta posibilidad de que podamos ejercer a través de estos medios nuestro derecho de libertad de expresión, sino también de que se consolide un sistema mediático lo suficientemente plural para que entonces la sociedad tenga acceso a mayores contenidos generados por las propias comunidades y pueblos indígenas. Bueno, pues ahí teníamos la intervención de Gabriel Sosa desde México. Y bueno, ya para finalizar, por parte de Colombia estuvo el defensor del televidente del Canal 1, el señor Mario Morales, quien también pues estuvo muy acertado en sus intervenciones. Mario, ¿qué podemos decir de Mario Morales? Pues, ¿qué podemos decir de Mario Morales? Es un gran comunicador, lo vimos hace algunas décadas en los noticieros de televisión. Él dice que siempre ha conjugado esa actividad con la docencia y actualmente tiempo completo con la Universidad Javeriana. Es un profesor de gran respeto y actualmente el defensor del televidente de Canal 1. Con Mario Morales charlamos acerca de un tema que a nosotros nos afectó recientemente, que fue el cubrimiento de estas manifestaciones sociales, cómo las vimos y cómo las vieron los jóvenes a través de los medios de comunicación, cómo algunos prefirieron, digamos, que todas las opciones que brindaban las redes sociales, digamos que con todos los beneficios que tiene esas transmisiones en directo por redes, pero también con toda esa situación que nos genera la gran cantidad de información que circula por allí, alguna verdadera, plural, pero en otras ocasiones noticias falsas. Tendríamos que decir que los medios masivos y muy particularmente la televisión otra vez quedaron en deuda. Hubo un olvido generalizado de las pautas en las cuales se insiste en la academia, en los artículos, en los debates, en las defensorías, donde se privilegiaron fundamentalmente las imágenes espectaculares o los momentos culmen asociados a la violencia. Hubo una victimización y revictimización del movimiento juvenil, una victimización estigmatizada, valga la pena decirlo, donde habitualmente el movimiento, o en la cual el movimiento juvenil estuvo asociado a desmanes. Definitivamente en televisión y en radio, también en prensa, pero particularmente en los medios audiovisuales, no nos quitamos el monóculo de la disrupción, de la violencia aislada para tratar de narrar la protesta pacífica. Tenemos esa tentación, a veces ingenua, a veces intencional, es bueno decirlo, para narrar, digamos, los hechos de descontento, de insatisfacción de un gran sector de la población, pero los medios, o caprichosamente o por falta de conocimiento,
insistieron en los actos violentos de unos poquitos que además no forman parte de las manifestaciones. Hemos insistido particularmente a través de la Defensoría nuestra que las manifestaciones se tienen que cubrir desde distintas fuentes, y una cosa es cubrir la manifestación popular y otra cosa es cubrir lo judicial, y no se pueden revolver, no se deben revolver ni en la misma nota ni en el mismo contexto. Lo uno obedece a circunstancias que tienen intereses particulares, pero lo más importante a lo largo y no solo de mitad de año, sino desde noviembre del año pasado, porque es un movimiento de largo alcance, no ha sido narrado en su contexto, en su necesidad, en su perspectiva, en su iniciativa, pero sobre todo en su fundamentación. Bueno, y ya para concluir este programa de Control TV, hoy con el 6º Congreso Latinoamericano de la OIT, pues lo que tenemos que decir es que continuamos, ¿no?, en esta labor de que la comunicación sea reconocida como un derecho humano, que no se vea como una mercancía como se veía hace unos años, sino que se vea como un servicio público, que podamos ejercer nosotros una comunicación libre, un periodismo libre, pero un periodismo también responsable. Entonces queda este mensaje con nuestros invitados en el día de hoy, de Brasil, de Argentina, de México y de Colombia, y queda pendiente, Maye, yo creo que para una próxima emisión de Control TV, una charla también que tuvimos desde Argentina sobre la implementación del Código de Ética para los medios públicos. Yo creo que nosotros trataremos de impulsarlo también acá en Colombia, pero la idea es que en la próxima emisión podamos escuchar y hablar sobre este tema, ¿no? Claro que sí, Mario, estaremos muy pendientes también para escuchar sobre esta importante charla. Que pases buena noche y nos vemos la próxima semana. Esperamos pues que ya el próximo congreso se pueda hacer de manera presencial y contando a los televidentes pues cuáles son las temáticas que se van a seguir. Y a ustedes no se les olvide escribirnos a controltv@canaltro.com o defensor@canaltro.com. Recuerde que sus opiniones y comentarios son bien importantes para hacer una televisión de calidad. Que pasen una bonita noche y nos vemos la próxima semana.